Hola, bienvenidos al laboratorio de introducción a la física. En la clase del día de hoy voy a realizar una retroalimentación respecto de los informes que me enviaron en relación a la primera actividad, el primer laboratorio de introducción a la física, ¿ya? Debo destacar de que no todos enviaron sus informes en esta entrega preliminar, por lo tanto, el día de hoy vamos a hacer una revisión a modo general de los errores que pude identificar en los informes que me enviaron. Y bueno, para ello es necesario que revisemos esta presentación que indica cómo realizar un informe de laboratorio. Esto es, qué aspectos tengo que considerar a la hora de elaborar un informe. Y bueno, en esta presentación está detallado todo lo que se les va a pedir en la construcción del informe, qué es lo que se les va a evaluar. Aparecen algunos ejemplos también para que ustedes se puedan guiar en la redacción de su informe. Bien, en primer lugar, les acabo de incorporar este link en donde está contenida la primera clase. En la primera sesión nosotros revisamos aspectos importantísimos en relación a la teoría, ¿cierto? Que hay tras el laboratorio número 1, o sea, los conceptos de cifras significativas, los conceptos de cómo entregar o cómo presentar, ¿cierto? Nuestras mediciones. Por lo tanto, si resulta necesario, pueden revisar la grabación de nuestra primera clase para que así, ¿cierto?, puedan reforzar aquellos contenidos antes de redactar su informe. Además, indicar que Enrique Kristner es el encargado del laboratorio. Les indico además su dirección de correo en caso de que tengan cualquier dificultad, ¿cierto? Pueden consultar con Enrique. Bien, entonces partimos. Para evidentemente redactar un buen informe de laboratorio debemos tener en cuenta qué es un informe de laboratorio, ¿ya? Un informe de laboratorio, chiquillos y chiquillas, es un documento de tipo formal, de carácter científico, en el cual, en este caso, el equipo de trabajo, expone la situación experimental que desarrollaron a lo largo de la sesión. Uno de los objetivos principales del informe de laboratorio es, además, por supuesto, de reportar la experiencia, es que si otro grupo en condiciones académicas similares a quienes desarrollaron el informe, ¿cierto?, lee este informe de laboratorio, este grupo tiene que ser capaz de replicar exactamente la misma experiencia que ustedes realizaron y por lo tanto obtener probablemente resultados muy similares a los que obtuvieron, ¿cierto?, en cuanto se desarrolló la actividad experimental. Por lo tanto, es súper importante que en el informe de laboratorio se especifique con el mayor detalle posible qué fue lo que se hizo a lo largo de toda la actividad, ¿ya? Cómo se dispusieron los instrumentos y materiales, cómo se realizó la toma de datos, con qué instrumentos, cómo se procesaron los datos para poder, en definitiva, dar respuesta a las interrogantes que se plantean en las distintas actividades. Por lo tanto, es de suma importancia, ¿cierto?, incorporar toda la información necesaria para que, como se indicaba, ¿cierto?, si otro grupo decide realizar o replicar esta experiencia, sea capaz de hacerlo sin ninguna dificultad y, por lo tanto, obtengan, ¿cierto?, resultados muy similares a los que ustedes obtuvieron en el desarrollo de la actividad experimental. Bien. ¿Cuál es la estructura base de un informe de laboratorio? Una vez que ustedes redactan su informe, al hacer una revisión crítica, ¿cierto?, respecto de todo lo que declararon en el informe de laboratorio, deben tener en cuenta que este documento debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué fue lo que se realizó? ¿Por qué se realizó? ¿Cómo se realizó? ¿Y cuáles son las conclusiones más relevantes, ¿cierto?, respecto de los objetivos planteados? Si en la redacción del informe se da respuesta a estas interrogantes que aparecen acá, esto significa, ¿cierto?, que vamos por buen camino. Esta estructura que les estoy presentando en este momento es a modo general, porque evidentemente el informe de laboratorio está constituido por distintos ítems y vamos a revisar, por supuesto, en detalle cada uno de ellos. Bien, un informe de laboratorio debe contener una portada, un resumen o abstract, una introducción, un montaje experimental en donde se indican los instrumentos y materiales, desarrollo experimental, un ítem de análisis de datos en donde se incluyen los valores, ¿cierto?, tablas y o gráficos, y las conclusiones de su trabajo experimental. Bien,
vamos a ir revisando cada uno de los elementos que ustedes van a tener que incorporar en cada uno de los ítems de este informe de laboratorio. En primer lugar, ¿cierto? La portada. Si bien en el aula virtual ustedes tienen a disposición este documento, que es este informe prototipo, pueden utilizarlo, por supuesto, como formato. Ahora bien, algunos de ustedes me manifestaron algunas dificultades para poder utilizar esta plantilla, por lo tanto, pueden redactar su informe en Word, ¿ya? Pero evidentemente tienen que considerar todos estos elementos que estamos revisando ahora, ¿ya? Entonces, en el caso de la portada, incorporar la información que se solicita, o sea, el título y número del informe, el nombre de los autores, el nombre del profesor y la fecha de la experiencia. Y por supuesto, además indicar los datos que ahí se solicitan en relación a los integrantes del grupo. En el caso del resumen o abstract, lo que pretende es que ustedes expongan un breve pero exhaustivo resumen de la investigación que han realizado, ¿ya? El propósito de este resumen es proporcionar al lector una visión amplia respecto de lo que se ha investigado y las conclusiones, cierto, más relevantes. Entonces, en el abstract lo que debemos incluir es una presentación del trabajo experimental, o sea, una breve descripción de la actividad que ustedes van a realizar. Deben proponer o plantear una hipótesis, que en este caso corresponde a una suposición base que se realiza antes de comenzar, ¿cierto?, la investigación. Esto es, ustedes tienen que establecer un supuesto respecto de lo que ustedes creen va a ocurrir antes de realizar la actividad. Y muy importante es que la hipótesis debe estar relacionada y debe ser redactada conforme a los objetivos de la actividad que vayamos a desarrollar. Ustedes bien saben, ¿cierto?, que en la guía de laboratorio están declarados los objetivos de aprendizaje. Los objetivos representan lo que nosotros queremos aprender, lo que nosotros queremos lograr, ¿cierto?, al realizar esta experiencia. Por lo tanto, la hipótesis que ustedes planteen o propongan tiene que estar basada en estos objetivos, ¿ya? Y además, por supuesto, en este resumen ustedes tienen que incorporar las conclusiones más relevantes. Aquí aparece un ejemplo de resumen o abstract en donde se incorporan los elementos que les he mencionado anteriormente. Todos los ejemplos de esta presentación se basan en un laboratorio de caída libre, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente los tópicos que se utilizan en el ejemplo están relacionados con la actividad de caída libre de un cuerpo, ¿ya? Pero de todas maneras estos ejemplos les van a servir para poder identificar cuáles son los elementos que tienen que incorporar en cada uno de los ítems del informe, ¿ya? Además de un resumen, debemos incorporar una introducción, ¿ya? La introducción aporta un 20% a la nota del informe de laboratorio y esta debe contener la teoría con las respectivas relaciones matemáticas fundamentales que obviamente me permiten explicar el fenómeno en estudio. Para nuestra primera actividad, si nuestro laboratorio, ¿cierto?, se llama, recibe por nombre mediciones y cifras significativas, necesariamente vamos a tener que abordar el concepto de cifras significativas, vamos a tener que abordar el concepto de medición y por lo tanto, ¿cierto?, van a tener que incorporar todas las relaciones matemáticas, todos los criterios o reglas en este caso que están involucradas en los conceptos de medición y cifras significativas. Bien. Todas las ecuaciones que ustedes utilicen dentro de su trabajo deben estar incluidas en la introducción. Y además, estas ecuaciones tienen que estar enumeradas porque van a ser referenciadas a lo largo del informe cuando se requiera, ¿ya? Cuando ustedes estén redactando el informe, por ejemplo, en el ítem de el desarrollo experimental, ustedes con palabras, ¿cierto?, explican el procedimiento que se llevó a cabo y si en algún momento, por ejemplo, necesitan indicar que ciertos valores de una tabla, por ejemplo, fueron procesados mediante la expresión o la ecuación, en este caso del promedio aritmético, ustedes tan solo hacen referencia al número de la ecuación que en este caso debe estar incorporada en la introducción, ¿ya?
Y además, ¿cierto? En este primer ítem ustedes tienen que realizar una descripción general de la actividad, presentar los objetivos de este trabajo experimental y proponer la hipótesis conforme a los objetivos. Bien. Un ejemplo de introducción, si estamos pensando, por ejemplo, una actividad experimental de caída libre, podría ser el siguiente. Hablamos primero, ¿cierto?, de la teoría, de lo que significa, lo que representa en este caso un movimiento en caída libre. Para este ejemplo, ¿cierto?, decimos que la caída libre corresponde al movimiento de un cuerpo bajo la acción de un campo gravitatorio y este movimiento, ¿cierto?, puede ser descrito a partir de la ecuación que se presenta acá. ¿Bien? Entonces incorporamos nuestra expresión matemática, nuestra ecuación y además la numeramos para así cuando sea necesario en el desarrollo del informe hacer referencia solamente a la ecuación para indicar que ésta fue utilizada con un determinado fin. Es importante también indicar qué representa cada uno de los parámetros de mi ecuación. En este caso, por ejemplo, I sub f corresponde a la posición final de un cuerpo, I sub 0 corresponde a la posición inicial de un cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, además de incorporar cierto nuestro marco teórico en la introducción, debemos también declarar los objetivos. Si bien los objetivos aparecen en el cuaderno de laboratorio, ¿cierto? Están especificados en la guía, y si bien ustedes también van a poder utilizar la redacción de estos objetivos de manera textual, necesariamente van a tener que incorporar algunas palabras o ideas, ya que la redacción de los objetivos de un informe de laboratorio se realiza de manera holística. Cuando hablamos de holístico, holística, nos estamos refiriendo a considerar un todo, ¿ya? Por lo tanto, si para nuestro ejemplo los objetivos de la actividad son determinar la constante de gravedad a partir del análisis de la caída libre de un cuerpo y determinar experimentalmente la relación entre distancia de caída y tiempo que tarda un cuerpo en caída libre, junto con graficar la distancia recorrida versus el tiempo de caída, para poder redactar, ¿cierto?, estos objetivos como un todo, necesariamente vamos, o ustedes más bien van a tener que incorporar un par de palabras o ideas, ¿cierto?, para poder lanzar estos objetivos generales y específicos en un macro objetivo, ¿ya? Entonces aquí aparece un ejemplo, ¿cierto? Y tener especial cuidado de que la redacción de estos objetivos debe ser de manera holística. En el ítem de instrumentos inmateriales, ustedes deben considerar un esquema del montaje experimental y además enunciar todos los instrumentos y materiales que se utilizaron en la experiencia, indicando siempre y cuando se pueda, por supuesto, marca, modelo y tipo. ¿Ya? Este ítem aporta un 15% a la nota del informe y si bien aparentemente resulta sencillo declarar la información en este ítem, la experiencia indica de que muchas veces no alcanzan el puntaje máximo porque olvidan, por ejemplo, indicar marca o modelo de instrumentos y materiales o bien no incorporan una imagen, esquema o dibujo que represente fielmente el cómo se dispusieron los instrumentos y materiales para realizar la actividad. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente necesario proporcionar toda la información que se les está solicitando. Un ejemplo de montaje experimental sería el siguiente. Esta es la representación, esta es una imagen que en este caso representa, ¿cierto?, el cómo se dispusieron los instrumentos y materiales para poder llevar a cabo la experiencia. Y además, en un costado tenemos una lista numerada de todos los instrumentos y materiales que se utilizaron, como les decía anteriormente, indicando marca, modelo y tipo siempre y cuando se pueda, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la imagen, más que ir referenciando, ¿cierto?, con el nombre del elemento, resulta un poco más ordenado, ¿cierto?, el que, dado que tenemos esta lista numerada, ustedes referencian solamente el número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, este círculo de acá estaría representando la bola de acero y la bola de acero, en este caso, corresponde al elemento número 2 de nuestra lista, por lo tanto, bastaría con solamente referenciar con el número, ¿ya? Si se dan cuenta, por ejemplo, en el primer caso, pudimos especificar para esta actividad que es una hucha de medir de 2 metros mar cartel, ¿ya? Sin embargo, en el caso de la bola de acero, por ejemplo,
esta es genérica, ¿ya? Por lo tanto, no tiene marca, no tiene un modelo cierto determinado específico, por lo tanto, cuando no contamos con esa información, decimos que es un elemento genérico. Sin embargo, como les decía, ¿cierto? Es muy importante de que nosotros proporcionemos al lector la mayor cantidad de detalles e información posible, por lo tanto, podemos agregar de que esta no es una bola cualquiera, sino que es una bola de acero, ¿cierto? Que su diámetro en este caso es de 10 milímetros. Podemos especificar otro tipo de aspectos que caractericen el objeto según sea el caso. ¿Bien? En el ítem del desarrollo experimental tenemos que considerar lo siguiente. El desarrollo experimental, chiquillos, corresponde al cuerpo del informe de laboratorio. Y en este ítem ustedes tienen que describir rigurosamente la actividad experimental. Aquí nada se da por obvio, nada se da por sentado, ¿cierto? Si bien nosotros conocemos la experiencia, recordemos que el lector no lo conoce, no lo sabe y por lo tanto debemos proporcionar la información necesaria, ¿cierto? Para que la situación experimental sea comprendida a cabalidad. Se debe además emplear un lenguaje científico claro y pertinente, ¿ya? Y me quiero detener un poquito acá, dado que en algunos casos el lenguaje que utilizan no es un lenguaje científico, no es un lenguaje formal. Tener cuidado con las expresiones como por ejemplo, se sacó el promedio. Nosotros en lo coloquial podemos hablar de sacar el promedio, pero si estamos redactando en este caso un informe de laboratorio es importante que utilicemos un lenguaje científico formal. El promedio se calcula, el promedio se determina, ya son expresiones, ¿cierto?, correctas para poder indicar, ¿cierto?, que se calculó el promedio aritmético, ¿bien? Entonces, tener cuidado con la formalidad en el lenguaje y, por supuesto, también la precisión del lenguaje. Recordemos que en algunos casos y en el sentido coloquial nosotros podemos utilizar palabras como si fuesen sinónimos, pero dado que estamos trabajando, ¿cierto?, desarrollando un documento de carácter científico, debemos ser rigurosos en el lenguaje. Por ejemplo, un error muy frecuente es que utilizan como sinónimo la palabra lanzar y dejar caer. Físicamente hablando, esos dos conceptos son distintos. Dejar caer implica que la velocidad inicial del objeto es igual a cero, en cambio, lanzar implica que la velocidad inicial del objeto es distinta de cero. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en el lenguaje. El desarrollo experimental, que aporta un 20% a la nota del informe, tiene que ser redactado en tercera persona pasado porque fue algo que ya se hizo, que ya se realizó. ¿Ya? Y además, por supuesto, ustedes deben describir y justificar todos los métodos y técnicas de medición que estén involucrados, ¿cierto?, en la toma de datos propiamente tal. Bien, entonces ustedes, ¿cierto?, revisan este ejemplo de desarrollo experimental correspondiente al ejemplo que estamos utilizando, ¿cierto?, de la caída libre de un cuerpo. En el ítem de análisis de datos, el cual aporta un 20%, perdón, un 25% de la nota de nuestro informe, debemos considerar lo siguiente. En este ítem es en donde nosotros debemos incorporar las tablas con la presentación, ¿cierto?, de nuestros datos, resultados experimentales, los gráficos, todo esto numerado de manera clara y consistente, ¿ya? Los gráficos deben tener todos los elementos esenciales, esto es un título, en cada eje se debe indicar la magnitud física con su respectiva unidad de medida. Cada medición debe tener su error asociado, ya sea instrumental o estadístico. Nosotros hasta el momento hemos conversado y hemos hablado solamente del error instrumental y es el error que nosotros vamos a tener en consideración para este primer informe. Además, se deben presentar los datos con las cifras significativas correctas y con las respectivas unidades, por supuesto. ¿Ya? Y además, luego de cada tabla o de cada gráfico debe haber un análisis de los resultados en consideración del error experimental. Entonces, otro error muy frecuente es, por ejemplo, que en el ítem de desarrollo experimental van incorporando inmediatamente todas las mediciones que van registrando.
¿ya? En la parte del desarrollo experimental, ustedes tienen que redactar en palabras todo lo que se hizo para poder llevar a cabo la actividad, ¿ya? Entonces, ustedes parten contando cómo se dispusieron, ¿cierto?, los instrumentos y materiales, qué datos se midieron, con qué instrumentos fueron medidos, etcétera, etcétera. Voy redactando la experiencia, pero solamente voy explicando, ¿cierto?, cómo se realizó el procedimiento. Bien, todos los valores, las mediciones, el procesamiento de los datos, algún tratamiento matemático que tengan que hacer, todo lo que tenga que ver con la parte de análisis de datos propiamente tal, debe ser incorporada en este ítem, ¿ya? No así en el desarrollo experimental. En el desarrollo experimental, por decirlo de alguna manera, nosotros contamos la historia, ¿cierto?, de cómo se llevó a cabo en la actividad, mencionamos que medimos determinados ciertos objetos con determinados instrumentos. Sin embargo, la presentación de los resultados obtenidos o de las mediciones obtenidas se debe incorporar en el análisis de datos. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un análisis de datos. Siempre numerar las tablas e indicar o hacer una breve referencia de los datos que se están mostrando en la tabla. Para este ejemplo, tenemos que la tabla número 1 está presentando medidas de tiempo en relación a la distancia recorrida para un cuerpo en caída libre. Entonces, en cada una de las columnas, ¿cierto?, indicamos qué magnitud o qué medidas, qué valores fueron registrados, por supuesto, con su correspondiente unidad de medida. Y como podemos observar, al pie de la tabla hay una reseña en donde se indica que en este caso el error asociado a los datos de distancia corresponde al error instrumental. Bien, si se dan cuenta, acá los datos están siendo presentados eh, con su valor principal y su correspondiente error asociado, ya que en este caso, como se indica acá al pie de la tabla, es el error instrumental. Y respecto de los datos de tiempo, como pueden observar, se hace referencia o se señala que en este caso el valor principal de los datos de tiempo se obtuvo a partir de la ecuación de la media o promedio aritmético. Y aquí, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, se hace referencia a la ecuación utilizada indicando su número solamente. No es necesario escribir toda la expresión, ¿ya? También se señala que el error, en este caso asociado a los valores de tiempo, se calculó a través de una ecuación 3, ¿cierto?, que en este caso debiese estar incorporada en la introducción de nuestro informe. Bien. Si de esta tabla de valores se desprende un gráfico, y la tabla que acabamos de revisar, ¿cierto?, corresponde a la tabla número 1, entonces nuestro gráfico, ¿cierto?, va a ser el gráfico número 1. Bien. Como les decía, tenemos que incorporar los elementos principales en un gráfico, esto es el título, ¿cierto?, cada una de las variables con su respectiva unidad de medida, y además debemos obtener la relación funcional entre mis variables. Bien, este concepto de relación funcional lo vamos a revisar en sesiones posteriores, así que solamente señalar, ¿cierto?, que en el caso de que necesitemos incorporar gráficos, este tiene que contener todos los elementos esenciales de una representación gráfica de datos. Bien, y este tema de la relación funcional lo vamos a dejar para la sesión que corresponda. Entonces, ¿cierto? Luego de que tenemos nuestro gráfico, es necesario que nosotros indiquemos, ¿cierto? O hagamos un análisis respecto de los valores que fueron presentados tanto en las tablas como en los gráficos. Entonces, si seguimos con el análisis de datos, una vez que nosotros obtenemos nuestro gráfico y obtenemos nuestra relación funcional, lo podemos especificar, ¿cierto? Lo indicamos acá, de que en el gráfico anterior, se ha incluido la ecuación de la recta, que en este caso describe mejor los datos de caída libre medidos. Presentamos la ecuación experimental obtenida, y si se dan cuenta, en este caso, esta ecuación experimental fue comparada con la ecuación teórica propuesta en la introducción, y a partir de esa comparación, ¿cierto?, de esta analogía, se pudo obtener el valor experimental para G en este ejemplo. Bien, entonces una vez que se obtiene el valor de G, que recordemos era uno de los objetivos, ¿cierto?, que se propusieron al principio en este ejemplo de informe de caída libre. Entonces una vez que se obtiene este valor de G, ¿cierto?,
se realiza el siguiente análisis. Se deduce en nuestro caso de que de la ecuación número 4, ¿cierto? Ecuación incorporada en nuestra introducción, que el valor de G medido en este caso tiene una incerteza de 8,69%. Adicionalmente, ¿cierto? Al considerar el valor de referencia teórico para G, que este valor también, por supuesto, debería estar incorporado en la introducción, se determina entonces finalmente que la diferencia porcentual entre el valor medido, o sea, el valor experimental que se obtuvo, y el valor teórico, en este caso, representa una diferencia de 6,22%. ¿Ya? Entonces, todo el análisis que se desprenda, en este caso, de la representación gráfica de nuestros datos experimentales, también tiene que estar incorporada, ¿cierto? Más o menos como se señala en este ejemplo. Y en relación a las conclusiones, debemos tener en consideración los siguientes aspectos. En las conclusiones debemos incorporar los siguientes elementos. En primer lugar, estas deben ser redactadas conforme a los objetivos planteados. Ya recordemos que los objetivos aparecen en nuestra guía de laboratorio, por lo tanto nuestras conclusiones deben estar basadas, ¿cierto?, en esos objetivos. Debe contener una explicación física adecuada de los parámetros que se observaron, ¿cierto?, a lo largo de la situación experimental. Bien, yo debo justificar, ¿cierto?, con el modelo teórico o con el conocimiento previo que nosotros tenemos, ¿cierto?, en relación a la teoría que está involucrada en nuestra experiencia. Debemos, ¿cierto?, realizar una explicación, una justificación desde el punto de vista físico. Bien. Además, en las conclusiones se debe indicar si se cumplieron o no los objetivos planteados. En cualquier caso, se debe justificar. También debemos justificar si se valida o no la hipótesis. Recordemos que en nuestra introducción, ¿cierto?, al principio de nuestro informe, nosotros establecemos un supuesto a priori respecto de lo que creemos va a ocurrir, ¿ya? Antes de realizar la experiencia, ¿cierto?, una vez que hemos leído la guía, una vez que ya comprendemos el marco teórico, ¿cierto?, nosotros establecemos un supuesto de lo que creemos va a ocurrir. Bien, entonces cuando ya hemos desarrollado la experiencia, en el ítem de las conclusiones lo que tenemos que hacer es verificar si este supuesto, esta hipótesis planteada en un principio, se verifica, se cumple o no. Y en cualquier caso se debe justificar, ¿ya? Esto es muy importante. El hecho de haber planteado, por ejemplo, una hipótesis errónea en un principio, no quiere decirte que el trabajo en definitiva esté incorrecto. Bien, lo importante es que ustedes sepan justificar adecuadamente a la luz de los datos experimentales, ¿cierto? Y con todos los valores obtenidos en el análisis de datos, de que la hipótesis en este caso se refuta dada la evidencia, ¿cierto?, que ustedes recogieron en la actividad experimental. Eso es lo realmente importante, el justificar debidamente si se cumple o no la hipótesis, ¿ya? Y además se debe proponer desde algún punto de vista crítico algún mejoramiento del trabajo realizado, ¿bien? Entonces, una vez que ustedes ya tienen su informe, ¿cierto?, eh, terminado en relación al análisis de datos, ustedes observan, verifican, ven qué es lo que pudo haber ocurrido, que quizás les impidió obtener mejores resultados y por lo tanto, desde esa vereda ustedes tienen que proponer algún tipo de mejora para el trabajo experimental que han realizado. Entonces, con calma revisan el ejemplo y además, ¿cierto? En la parte final es necesario, por un tema de formalidad, ¿cierto?, que se incorporen las referencias, o sea, todo el material de apoyo externo que ustedes utilizaron para la confección del informe debe estar incorporado. Se debe citar en norma APA, bueno, en el caso de que utilicen la infografía, ¿cierto?, lo referencian también. Y además, ¿cierto?, incluir un apéndice en donde ustedes pueden incorporar información que si bien no resulta imprescindible para la comprensión del informe, sí aporta información adicional relacionada con el tema. ¿Ya? Acá pueden incluir tablas, cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, eso sería en relación, ¿cierto?, a cómo realizar, cómo redactar nuestro informe de laboratorio. En relación a los errores más frecuentes,
siempre recordar cuáles son los objetivos de la actividad. En este primer laboratorio, los objetivos son expresar correctamente valores con cifras significativas y expresar correctamente el error en medidas experimentales para instrumentos análogos y digitales. Por lo tanto, todas las mediciones que nosotros presentemos en nuestro informe, ¿cierto?, deben ser expresadas con la cantidad adecuada de cifras significativas. Y además, por supuesto, tenemos que tener y considerar, ¿cierto?, en este caso, el error de tipo instrumental. Bien, entonces, para ello, si necesitan, como les indicaba en un principio, recordar la teoría que está atrás del laboratorio número 1, pueden revisar la clase grabada que vimos la sesión pasada. Bien. A modo de recuerdo, ¿sí? Convencionalmente, la forma de expresar una medida corresponde al conjunto de cifras leídas, en este caso directamente desde el instrumento, más la cifra estimada por el observador, ¿cierto? Vamos a decir entonces que dicho conjunto de dígitos son los que tienen un real significado en nuestra medición y se conoce, ¿cierto?, como cifras significativas. Entonces, cada vez que nosotros realicemos una medición, tenemos que tener en consideración las cifras leídas directamente desde el instrumento más la cifra estimada. Y recordar, por supuesto, tal como revisamos en nuestra primera clase, de que la cifra estimada es la que se encuentra sujeta a error por ser incierta. Bien, entonces, ¿cuál es la forma de expresar nuestras medidas en el informe? El resultado de una medición de una determinada magnitud física se debe presentar siempre de la siguiente forma. Si la magnitud física que nosotros estamos midiendo es X, entonces nuestra medición se debe presentar con su valor principal más, en este caso, su error asociado. ¿Ya? Recordemos que el valor principal de la medida corresponde a la lectura, ¿cierto?, que yo obtengo del instrumento, ¿sí?, empleando el criterio, por supuesto, de cifras leídas más cifra estimada, y en este caso, este error absoluto estaría representando para esta actividad el error de tipo instrumental, ¿ya? Recordar también que para poder presentar, ¿cierto?, de manera adecuada nuestro error, debemos tener en consideración las siguientes reglas. El error debe poseer la precisión equivalente a solo una cifra significativa y además el valor principal de la medida debe tener la misma cantidad de decimales que el error. Bien, entonces, si por ejemplo recuerdan el ejemplo que vimos en nuestra primera clase, recordemos que nosotros queríamos medir el largo de una barra, ¿cierto? Y si hacíamos un acercamiento a la imagen, pudimos notar de que el extremo superior de la barra en este caso no coincide perfectamente con ninguna de las segmentaciones de milímetros, ¿cierto? Que en este caso están representadas en la regla. Bien, por lo tanto, cuando nosotros presentemos nuestra medición, sabemos, ¿cierto?, a priori que la medida está entre los 4,2 y 4,3 centímetros. Entonces, para definir el valor principal de la medida, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Aplicar el criterio, cifras leídas, ¿cierto?, directamente desde el instrumento más la cifra estimada. Entonces, yo desde este instrumento lo que puedo leer, lo que puedo observar, ¿cierto?, es que el largo de esta barra es de 4,2, pero puedo estimar la siguiente cifra, ¿cierto?, pensando en que en este caso el extremo de la barra coincide aproximadamente, ¿cierto?, con la mitad de un milímetro. Por lo tanto, podría añadir, ¿cierto?, esta información como cifra estimada. Y para este caso también, ¿cierto?, vamos a decir de que el error absoluto corresponde al error de tipo instrumental. Bien. Entonces, el largo de nuestra barra, que ha sido medido para este ejemplo con una regla graduada en centímetros, es el siguiente. Esta es la forma correcta de presentar nuestras mediciones. Si se dan cuenta, acá tenemos el valor principal de la medida, ¿sí? Las dos primeras cifras, 4 y 2, son cifras ciertas, ¿cierto?, de las cuales se tiene certeza, porque se obtuvieron directamente del instrumento, y
Este 5 en este caso estaría o corresponde, ¿cierto?, a la fracción de milímetro que nosotros como observadores estimamos, ¿bien? Y además de presentar el valor principal de la medida, tenemos que indicar o incorporar el error absoluto asociado. Dijimos que para esta actividad íbamos a considerar el error de tipo instrumental y el criterio para determinar el error en instrumentos análogos corresponde a la mitad de la menor unidad de medida en la que se encuentra graduado el instrumento. Bien, para este ejemplo ya vimos que la graduación de la regla está en centímetros, pero la menor graduación en este caso corresponde al milímetro. Por lo tanto, la mitad de un milímetro en este caso corresponde a nuestro error instrumental. Bien, importante por supuesto al momento de presentar nuestras mediciones experimentales es el ser consistentes con la unidad de medida. O sea, si el valor principal lo estoy presentando en centímetros, mi error en este caso instrumental también tiene que ser expresado en milímetros. ¿Ya? En este caso, medio milímetro corresponde a 0,05 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, tener cuidado, ¿cierto?, en que las unidades sean consistentes y además aplicar, ¿cierto?, la regla que mencioné anteriormente. El error debe contener la precisión equivalente de una sola cifra significativa. En este caso, 0,05 tiene tan solo una cifra significativa, ¿ya? Para quienes aún presenten dificultades para poder identificar las cifras significativas, pueden revisar la presentación de la clase anterior en donde se enuncian las reglas, ¿cierto?, para determinar las cifras significativas de una medición. Entonces, el error en este caso debe tener la precisión equivalente de una sola cifra significativa, que en este caso, ¿cierto?, se cumple, y nuestro valor principal debe tener la misma cantidad de decimales que el error. Recordemos, ¿cierto?, también, lo revisamos en la sesión pasada, que cifras significativas y cifras decimales no son lo mismo, ¿ya? Este numerito que está acá, por ejemplo, 0,05, tiene tan solo una cifra significativa, pero tiene dos decimales, ¿bien? Entonces, una vez que yo establezco la primera regla, que en este caso es que el error considere tan solo una cifra significativa, debo verificar o debo chequear, ¿cierto?, la cantidad de decimales con los cuales se expresa este numerito. En este caso, mi error tiene una cifra significativa, pero tiene dos decimales. Por lo tanto, ¿cierto?, en consideración de esto último, el valor principal de mi medida debe tener también dos decimales. Y esta es la forma correcta de expresar todos nuestros resultados, todas nuestras mediciones en el informe de laboratorio. Importante también, a lo largo de las actividades, ustedes tenían que ir realizando necesariamente operatoria con cifras significativas, realizar sumas o restas, multiplicaciones y o divisiones según sea el caso. Por lo tanto, también otra dificultad que pude observar en los informes que me enviaron es que no estaban aplicando la operatoria con cifras significativas, ¿ya? Y que tampoco estaban presentando sus resultados de la manera adecuada. Por lo tanto, ¿cierto? Hay que tener en consideración de que existe una formalidad para presentar nuestros resultados experimentales, ¿cierto? Valor principal de la medida más su correspondiente error asociado, y que además al momento de trabajar, ¿cierto?, con nuestros datos, que han sido expresados, por supuesto, previamente con la cantidad de cifras significativas correctas. Una vez que nosotros tengamos que operar con estos valores, con estos datos, debemos también aplicar la operatoria con cifras significativas, ¿ya? Recordemos que para el caso de la suma o la resta, lo que tenemos que hacer es identificar aquel numerito que tenga la menor cantidad de decimales y en relación a esta cantidad expresamos nuestro resultado. Por ejemplo, acá, este numerito tiene 3 decimales, este numerito que está aquí tiene 2 decimales, por lo tanto mi resultado, ¿cierto?, debe ser expresado con tan solo 2 decimales. En el caso de la multiplicación y o división, el criterio es distinto. Ahora nos tenemos que observar, tenemos que identificar aquel número que tenga la menor cantidad de cifras significativas y en relación a ello expresar nuestro resultado final. Bien, en este caso, este numerito que está acá tiene 3 cifras significativas, este numerito que está acá tiene 2 cifras significativas, por lo tanto, mi resultado debe quedar expresado con 2 cifras significativas.
Bien. Importante además señalar que la entrega de informes y solo la entrega de informes se realiza en esta dirección de correo, recepcioninformes.ucen@gmail.com. ¿Ya? La fecha de entrega para este laboratorio número 1 es el jueves 7 de mayo, ¿ya? Así que, bueno, quienes tengan, por supuesto, el informe ya terminado y lo quieran enviar antes, no hay ningún problema. Esta dirección que les estoy proporcionando, como les indicaba, es solamente para la entrega de informes. Si ustedes tienen algún otro tipo de duda particular, me escriben a mi correo personal que les indiqué en el inicio de la presentación. Bueno, y en la primera clase también, ramirezcavieres.dm@gmail.com. Ya en esa dirección ustedes me realizan todas las consultas, dudas y la entrega de informes, ¿cierto? Solamente se realiza en esta dirección de correo que les estoy indicando acá. Bien. Entonces, eso es a modo de resumen. Como les dije, van a tener que de igual manera revisar la presentación, ir viendo los ejemplos, ¿cierto? Para que así se puedan apoyar en la redacción de su informe. Y tener, ¿cierto?, en consideración todos los aspectos que les mencioné, ya que esos fueron los errores más frecuentes, ¿cierto?, que pude identificar en la revisión de los informes que me enviaron. Bien, entonces en caso de cualquier duda o consulta, me escriben a mi correo personal. Bien, chiquillos, esta ha sido la presentación de la clase del día de hoy. Espero se encuentren muy bien y nos estamos viendo en la próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.